tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas. Bueno, vamos a hacer un repaso. Lo que yo les voy a pedir es que manejemos nuestros micrófonos, es decir, eh, manténganlo apagado cuando no van a hablar, y cuando quieran hablar pueden encenderlo. Siempre traten de que no haya ruidos del ambiente de alrededor de ustedes, así se puede escuchar mejor, ¿eh? Porque vamos a tratar de hacerlos entre todos, vamos a opinar. Aquí es el momento de equivocarnos, de decir pavadas o barbaridades o lo que sea, lo que salga, porque no es un examen donde lo vamos a clasificar, sino que es un examen para aprender. Sobre todo vamos a repasar el examen que viene mañana, ¿eh? Entonces, no tengan miedo de opinar o de participar, aunque se equivoquen, incluso aunque les parezca que van a quedar en ridículo. Siempre es mejor en esta instancia pasar por esa sensación de ridículo y no mañana, ¿eh? Así que vamos a tratar de hacer esto entre todos, así vamos aprendiendo, ¿eh? A veces uno dice barbaridades que terminan corrigiéndole y no se olvida nunca, porque realmente uno se da cuenta de cuánto se equivocó y se acuerda bien después de cuál es lo correcto. Así que no tengan miedo de equivocarse o de opinar, no voy a retarlo a nadie. Así que tratemos de participar, de pasar este momento como un juego, tratando de aprender lo que venimos dando en este cuatrimestre. Así que voy a compartir con ustedes mi pantalla para mostrarles un examen y así empezamos. A medida que vayan incorporándose los compañeros, tenemos que ir repitiéndole acerca del micrófono, que es el que nos puede perjudicar. Bueno, ¿están viendo allí el parcial? Uno que me diga que sí o que no. Sí, profe. Sí, Perfecto. profe, se está viendo. Excelente. Muy bien. Este es un modelo de repaso del parcial. Normalmente es un parcial que lo utilizamos en la presencialidad. Así es como se ve la hoja del parcial que reciben ustedes si estuviéramos en la presencialidad, con el título de la cátedra, la carrera, la facultad, en este caso segundo parcial, nada más que lleva el título de repaso porque es simplemente el repaso, se coloca fecha, nombre y apellido y en la presencialidad ustedes no lo van a experimentar porque este es el último parcial de este cuatrimestre, pero normalmente pedimos eso, que consigne bien los nombres, bien claro, nombre y apellido, que lea atentamente antes de responder y que cada pregunta vale un punto, ¿eh? Bueno, así que vamos a empezar un poquito, voy a aproximar un poquito más, así no sé si ustedes ven bien, vamos a acercarlos, a ver si puedo acercar un poquito para que vayamos por cada pregunta. Pregunta por pregunta. Entonces, miren, la primera pregunta tiene que ver con uno de los temas que se refiere a los diferentes estudios, los métodos de estudio del sistema nervioso. Y acá tenemos que buscar la incorrecta, ¿no? Porque aquí nos pide excepto, ¿eh? Entonces, empezamos. La opción A dice, el electromiograma estudia la actividad eléctrica de los nervios a través de los músculos. B, la resonancia magnética funcional permite el estudio de los seres humanos in vivo. C, el electroencefalograma no es útil para estudiar la anatomía del cerebro. Y D, la tomografía computada estudia la actividad eléctrica cerebral. Y ustedes tienen que decirme ahora cuál les parece a ustedes
la que marcarían ustedes? ¿Por cuál se juegan ustedes en este momento? ¿Y por qué, si es posible? ¿Por qué también? ¿No? ¿Cuál marcarían? ¿La A, la B, la C o la D? Profe, in vivo significa en vivo. Claro, un paciente vivo significa eso. Un Yo me paciente voy que está vivo. por la C, profe. Por la C, muy bien. Sí. ¿Te parece eso que estudia la resonancia? Yo también por la 6, profe. Por la C están diciendo, Porque ¿no? el electroencefalograma no es, es un estudio del corazón, profe. Muy bien. No, no, pero ahora ya vamos a aclarar, pero ustedes Para mí vayan jugándose, la vayan B, jugándose. profe. Yo voy por la B. Yo voy La por B, Bueno, profe. la C. hay dos Para por mí la es la C, D. bueno, hay dos por la C, hay unos dos por la B, hay uno por la D. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nadie más quiere opinar? Bueno, miren, el primer detalle que tenemos que mirar es que aquí dice excepto, o sea, que la mayoría va a ser correcta. O sea, la mayoría va a decir lo correcto. ¿Está? No tenemos que buscar la correcta, acá tenemos que buscar la que es incorrecta. ¿Me están entendiendo? Sí. Sí, Me profe. parece que algunos de Sí, ustedes profe. buscó cuál es la más correcta. Me parece que Es la ahí está el error. incorrecta, profe. Claro, miren, vamos a repasar. La A dice, el electromiograma estudia la actividad eléctrica del nervio a través de los músculos. Correcto, esta es correcta. ¿Por qué? Porque electricidad, Mío, músculos. músculo, grama es dibujo, ¿no? Entonces, hay actividad eléctrica. ¿Y de qué va a ser la actividad eléctrica? De los nervios, porque el músculo no transmite actividad eléctrica, pero el nervio sí, y nosotros estudiamos ese nervio a través de los estímulos del músculo. ¿Está bien? Por eso se llama electromiograma, porque estudiamos la electricidad, o sea, el impulso nervioso que pasa a través del nervio, a través de los músculos. Cuando nosotros hacemos este estudio, le ponemos agujitas a los músculos y ahí le mandamos una corriente eléctrica y tenemos que ver que los músculos se contraigan y dan una información del nervio, no del músculo, del nervio, pero lo hace a través del músculo. Por eso es electromiograma, o sea que la A es correcta. ¿Está claro hasta allí? Sí, Eso, profe. en eso se encarga el electromiograma. Bien, vamos por la B. La resonancia magnética funcional, y acá vale la aclaración, porque si ustedes van al Power, van a ver que hay un tipo de resonancia con el cual yo estudio en más detalle el cerebro, la médula, etc. Pero al final del Power de resonancia, habla de resonancia funcional, que es la que me permite estudiar al paciente estando vivo. Entonces, por eso, cuando se usa esta resonancia funcional, por ejemplo, yo lo pongo al paciente en el resonador, en el aparato, y le digo, bueno, a ver, lea esta frase. Y mientras él está leyendo una frase, nosotros estamos haciéndole el estudio de resonancia y yo puedo ver en el estudio cuáles son las áreas del cerebro que se están estimulando. Esto es algo muy moderno. Nosotros acá en Formosa no tenemos resonancia funcional, en Buenos Aires sí. Todo este neurocientífico que ustedes habrán escuchado nombrar más que todo últimamente, como Facundo Facundo Manes, implementa estos estudios para poder, él estudia lo cognitivo, lo conductual, a eso se dedica en su ciencia. Él es científico de lo neurocognitivo. Entonces, hace trabajos y experimentos con personas vivas, no utiliza animales, sí utiliza estos aparatos porque le dan una información, la resonancia funcional, de cuáles son las áreas que van estimulándose. Por ejemplo, cuando él le pide a un paciente que hable un cierto vocabulario o un trabalenguas, o por ejemplo, cuando
en alguna otra circunstancia que le pide que piense en algo lindo y ve si hay áreas que se estimulan, ¿no? O sea, no solo él, sino en eso es la utilización de la resonancia funcional, que sobre todo permite estudiar a un paciente vivo, no muerto, un paciente vivo. Por eso significa in vivo. Entonces la B también es correcta, no es la que tenemos que marcar, acuérdense que acá estamos buscando lo que es incorrecto. La C, encontramos que el electroencéfalo, ahí ya, para la compañera que preguntó si estudia el corazón, fíjense ustedes que el nombre mismo ya me está llevando a ver qué es lo que estudia. Electroencéfalo. El cerebro, profe. Úsalo, ¿no? O sea que para contestar la diferencia que hay es que esto es electroencefalograma y el otro es electrocardiograma. ¿Se bien? ¿Se acuerdan? Sí, profe, yo me confundí. Sí, esa es la incorrecta. Perfecto, no Esa es se la incorrecta, preocupen. exactamente. Pero no, fíjense el detalle, y acá está la trampa, y ustedes tienen que estar con los ojos abiertos, porque esta también es correcta. Miren, el electroencefalograma, electro es electricidad, encéfalo es cerebro, cerebelo, tronco, grama es dibujo, lo partimos así. El electroencefalograma no es útil para estudiar la anatomía del cerebro. Claro, claro que no. Sí, profe, porque el que estudia la actividad eléctrica del cerebro, los cositos blancos te pegan en la cabeza y ahí te estudian la actividad. Ahí está, ¿ven? Ahí está, exactamente. No estudia la anatomía del cerebro, estudia otra cosa, ¿está bien? O sea que esa también es correcta, porque el electroencefalograma no es útil para estudiar la anatomía. Si yo veo rayas, no estoy viendo la anatomía, ¿me entienden? Si es un grama, si es un electroencefalograma, estoy viendo las rayas, o a lo sumo un dibujo, pero no las estructuras del encéfalo, entonces no me sirve para estudiar la anatomía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, o sea que me sacó un punto porque dije la D. yo. Bueno, vayan contando la D, fíjense el que dijo la Eso D. estudia el electroencefalograma, estudia la D. La Miren, actividad cerebral eléctrica. claro, miren, la tomografía computada estudia la actividad eléctrica cerebral. No, esa es incorrecta. Esa es. Entonces, si ustedes van a marcar alguna, tiene que ser la D. ¿Estamos de acuerdo? Pero sirvió para hacer un repaso de lo que son los métodos de estudio para que ahora respondemos correctamente la 2. La 2 tenemos que responder correctamente porque hemos hecho un repaso un poco de los estudios. A ver, también dice excepto. Todas son ciertas, excepto una que no es cierta. Vamos por el A. No me contesten, todavía no me contesten, vamos. El electroencefalograma estudia la actividad eléctrica del cerebro. B. El mapeo cerebral es un estudio de los nervios y raíces. C. La tomografía por emisión de positrones, o sea, el PET es un estudio más para evaluar el cerebro. D. La tomografía es útil para ver la anatomía del cerebro. A ver, ¿cuál contestarían? Tiremos. La B, profe, porque no estudia nervios y raíces, sino la actividad eléctrica cerebral. Ajá, el mapeo cerebral. Claro, esa es la incorrecta. Ajá. Ustedes dicen, quien dijo la B dice que el mapeo cerebral estudia la actividad eléctrica cerebral. Sí, porque es igual que el electroencefalograma. Bueno, ¿hay alguien que está de acuerdo con la compañera? La C, por ejemplo, ¿no podría ser la C? Para mí la C, profe. Para mí la C No, también. porque esa profe. también evalúa el cerebro, profe, el PET. ¿No? Vamos a ver. A ver, vamos a Para mí empezar. la C porque la tomografía, la PET, es una técnica no invasiva que se da más que nada para obtener estas imágenes en una investigación oncológica, por ejemplo. Sería más Dice para que esta la parte parte es la actividad metabólica. metabólica.
cuerpo, del cuerpo esa humano. Eso. PET. Bueno, Y muy ahí bien. dice cerebro, pero ahí es más metabólico lo que estudia, según lo que dice acá el Power. La Bueno, PET Yo tengo entendido ese más es como general. te da las imágenes de una investigación oncológica. En cambio, ahí dice que es un estudio para evaluar el cerebro. Para mí es la C, la Para mí también la incorrecta. sé, pero Para mí es la C, profe. bueno, miren, vamos. El electroencefalograma estudia la actividad eléctrica del cerebro. No queda dudas, ¿eh? El electroencefalograma estudia la actividad eléctrica del cerebro, ¿eh? Los impulsos, ¿está bien? Eso es correcta, de eso no tiene que haber duda. Ese es el estudio que yo quiero que ustedes recuerden. El único estudio que yo quiero que recuerden en su carrera es el electroencefalograma. Porque el día de mañana, cuando ustedes estén con un pacientito, decir, mamá, tu hijito es muy distraído en la escuela, eso dijo la maestra, ¿no? Sí. Bueno, ¿le hiciste algún electroencefalograma? ¿Alguna vez lo vio un neurólogo? ¿Por qué? Porque puede tener, el pobre niño puede sufrir de algunas crisis de ausencia, se llama, que son un tipo de convulsiones, y entonces de repente se queda colgado y después se activa y se queda colgado y después se activa y lo ven que es así, que se cuelga, y entonces tiene dificultad del aprendizaje, pero es porque siempre estuvo convulsivando, siempre tuvo epilepsia, nadie se dio cuenta porque no fue la epilepsia que temblaba, y entonces resulta que lo mandan, fue al psicólogo, fue al neurólogo y ahora al psicopedagogo. ¿Por qué? Porque no puede aprender, porque es un distraído, porque un déficit de atención, etc. Cuando en realidad por allí es simplemente un tipo de convulsión que si uno no conoce, no sabe, es posible que nunca se dé cuenta. Lo mismo con aquellos que tienen un trastorno en el comportamiento, que son muy inquietos. Entonces, el electroencefalograma es uno de los estudios que ustedes no lo van a pedir, pero siempre por allí pueden pensar que quizás sería bueno que alguna vez lo hicieran, sobre todo en los niños, ¿no? El adulto, el adulto, es muy difícil que el adulto tenga convulsiones o tenga epilepsia. Sí es posible que lo tenga de niño, pero eso él ya va a saber que es así. Pero hay niños que tienen convulsiones y que no se dan cuenta porque hay tipos de convulsiones que uno tiene que ser muy especialista para darse cuenta que son convulsiones. Entonces sufren algunos tipos de problemas, como el aprendizaje, por ejemplo, y que simplemente puede estar relacionado con las crisis convulsivas. Entonces, con una medicación que después le da al neurólogo cuando descubrió que en el electroencefalograma hay convulsiones, le favorece al niño y a ustedes, porque al no tener crisis convulsiva va a aprender mejor, va a estar mejor, ¿me entienden? Entonces por ahí el electroencefalograma, clarito que el electroencefalograma estudia la actividad eléctrica del cerebro y que es muy útil para el niño sobre todo, en la rama de ustedes, para el niño que tiene dificultad de aprendizaje. B, ¿el mapeo cerebral es un estudio de los nervios y raíces? No. Bien dijo la compañera, el mapeo cerebral tiene que ver con el electroencefalograma. Es una forma diferente nada más de dibujar. Es decir, en lugar de que sean rayas, como en el electroencefalograma, es un dibujo de una cabeza con diferentes colores de acuerdo a donde se estimuló. ¿Me entiendes? O sea, el mapeo cerebral es sinónimo de electroencefalograma. Si bien algunos Tengo un punto ya, profe. Claro, muy bien. Si alguno por allí le dice, bueno, no, ya te hiciste un electroencefalograma, bueno, ahora te vamos a pedir un mapeo. Eso es negocio, porque al hacerte el electroencefalograma te sirve lo mismo que el mapeo. Ahora ya O si sabemos, no, profe. claro, si no lo que van a hacer algunos es decir, bueno, a ver, vamos a hacer un electroencefalograma y un mapeo cerebral, así que llevar la obra social que te autoricen los dos. Y bueno, si el médico auditor no sabe, van a pagar un estudio por dos. Así que bueno, ya el auditor tendrá que saber. Y ustedes no se enojen si el auditor les dice, Aprendimos no, algo, profe. Bien. Profe, Sí. lo del PET yo sé porque me lo hice, por eso. Muy bien. Pero ustedes saben que el PET, acá dice la tomografía por emisión de positrones,
es un estudio más para evaluar el cerebro. Sí, sí, es útil el PET para evaluar el cerebro. Es correcta esa, porque si bien estudia el metabolismo del cerebro. Si bien es útil para la parte oncológica, sirve para estudiar la parte oncológica del cerebro. Incluso hoy el PET se está utilizando como para saber si yo puedo tener Alzheimer o no. ¿Sí? Como anticipándome para ver cómo está mi área del hipocampo y todo eso, para ver si yo puedo ser o no un enfermo de Alzheimer, de acuerdo al metabolismo, ¿no? A ver cómo consumen mis neuronas, si se están alimentando bien, si hay buena irrigación ahí cerebral. Entonces ya uno puede tener cierto panorama para ver si tiene el paciente predisposición o no para tener un Alzheimer. Entonces, de acuerdo a cómo está el enunciado, la tomografía por emisión de positrones es un estudio más para evaluar el cerebro. Sí, es correcto. Es un estudio más para evaluar el cerebro. Y D, la tomografía es útil para ver la anatomía del cerebro. Claro, la tomografía es la que me muestra, igual que la resonancia también, me muestra la anatomía del cerebro. Yo veo los lóbulos, puedo ver el tronco, puedo ver el cerebelo, puedo ver bien. Es un estudio estático, no es dinámico o funcional como lo es el electroencefalograma o como es la resonancia funcional. Es un estudio que me muestra la anatomía. O sea que la D es correcta también. Entonces, ¿cuál era la incorrecta? ¿La C? La B, profe. La B, porque dice que el mapeo cerebral es un estudio de los nervios y raíces. No, y eso es somatosensitivo. Claro, ese ya es potenciales evocados, exactamente, muy bien la compañera. No, acá el mapeo es lo mismo que el electroencefalograma. Entonces, o sea que no es correcta, la B no es correcta. ¿Me entendieron o yo les estoy confundiendo? ¿Hay alguno que se confundió? ¿Por las dudas? Sí, yo me confundí, por eso le volví a decir la C. Claro, porque, o sea que el electroencefalograma y el mapeo cerebral es lo mismo. Estudia la actividad eléctrica del cerebro. Exactamente. Ahí está. Y bien. Yo no leí la otra parte que dice, es un estudio de los nervios y raíces. Y eso es lo que yo no leí. Por eso insistí que era la C. Claro. Pero es mío el profe, pero gracias por el Bien. Esto es para eso, para que ustedes se den cuenta y razón. ¿Cómo? Que uno es en razas y el otro es como una foto del cerebro que le ponen colores. Sí, exactamente. Sí. Salió medio tartamudo, pero se entendió más o menos. La diferencia entre el mapeo, que el mapeo es como una foto que le sacan con rayas. Eso, exactamente, una foto en colores. Muy bien. Estamos entonces, la 2 es B, la que hay que marcar, no es la correcta, es la incorrecta, es la B. Muy bien, vamos con la 3. Sistema límbico. Sistema límbico, a ver. El B, profe. Es el área con el cual razonamos. A. B. Es el área que me motiva. C. Representa el cerebro práctico. D. Es la parte fría, calculadora, que no se relaciona con el sentimiento. ¿Cuál es ¿Alguno dijo ya la B? ¿Hay alguien que dice diferente? La B, profe. Me voy por la B. El D, profe. La B, profe. La B. Bueno, hasta ahora predomina la B, hay un D. Bien. Bueno, entonces, la A, ¿es el área con el cual razonamos? No, es el área con el que no razonamos. ¿Está bien? Es el área del impulso, es nuestra área que nos impulsa. No es el área del razonamiento, o sea que ese no es correcta. Y acá estamos buscando la correcta. Vamos con la B. Es el área que me motiva,
Claro, una de las funciones del sistema límbico es la motivación, ¿eh? Y ya hemos visto lo que es la motivación, o sea, el objetivo de alcanzar algo, y para lo cual le ponemos el mayor esfuerzo, ¿no? Y queremos alcanzar por alguna razón eso, ¿no? Porque nos beneficia socialmente, familiarmente, económicamente, como sea, siempre hay algo que nos impulsa a alcanzar un objetivo. Esa es la motivación, ¿eh? Lo que nos motiva, y el sistema límbico tiene mucho que ver con la motivación. Muy bien. C, representa el cerebro práxico. Cuando hacíamos la introducción del sistema límbico, yo les decía, el cerebro funcionalmente se puede dividir en dos partes, en un cerebro práxico y en un cerebro pragmático. El cerebro práxico es aquel que tiene la parte motora, la parte sensitiva, aquella parte del razonamiento, aquello que decide hacer algo, el que hace. Y el cerebro pragmático es el cómo lo hace. Cómo hacer, es el cómo hacer. ¿Por qué? Porque es el que le pone la conducta, es el que le pone la emoción, es el que decide realmente, influye sobre la decisión final de cómo va a ser. Entonces, el sistema límbico tiene que ver con lo pragmático y el cómo hacer. Y la otra parte del cerebro, llamada neocorteza, porque es lo último que se desarrolla en la parte de la corteza cerebral, que está más en la periferia, eso tiene que ver con lo práxico. Entonces, la C no es correcta, porque el sistema límbico no representa el cerebro práctico, sino que el sistema límbico representa al cerebro pragmático. ¿Está? Y la D es la parte fría, calculadora, que no se relaciona con el sentimiento. No, todo lo contrario. Ustedes saben que los sentimientos o las emociones, o todo lo que vamos a sentir, el miedo, el enojo, la alegría, la felicidad, la conducta, el comportamiento, todo tiene que ver con el sistema límbico. No es frío el sistema límbico, es la parte que le pone emoción a toda nuestra vida. Entonces, la D no es. La D no es. Nos quedamos entonces que la 3 es la B, porque acá estamos buscando la correcta. Entonces, 3B. ¿Está? Seguimos con el sistema límbico. La 4, la pregunta 4 dice, la correcta, también hay que buscar la correcta. El hipocampo es el maestro de orquesta. Vamos a ver. B, el área orbitofrontal pertenece al área prefrontal y al sistema límbico. C, el núcleo subcalloso es parte del sistema límbico. Y D, el sistema límbico participa en la memoria a corto plazo. A ver, ¿no jugamos por alguna? La B, La B. La B, el área La B. orbitofrontal, una Bien. circunvolución. La B de bebé. Muy bien. Hasta ahora viene la B como correcta. ¿El A puede ser, profe? Vamos a ver. Hay opinión sobre la A. Vamos a ver. ¿Alguna otra más? La D. La B. Bueno, vamos a ver. Hay quienes se juegan por la B. Y uno que se jugó por la A. La D. La D también. Bueno, la D. Razonemos. Estoy entre la B y la D. La B, profe. ¿Participa en la memoria a corto plazo? No, porque participa a largo plazo, corto y largo plazo, y ahí dice a corto plazo nomás. Ah, sí, entonces la B. Sí, por eso La estaba B, ahí. profe. El órbito. Hipotálamo es el maestro de la orquesta, y ahí dice hipocampo. Y Bueno, el muy bien, núcleo empezamos central- entonces. La A dice el hipocampo, ¿y el hipocampo es parte del sistema límbico? Sí, el hipocampo es No. parte del sistema límbico, O sí, pero no es el pero maestro no es de el orquesta, maestro de ¿no? orquesta. No es el maestro de orquesta. Hipotálamo es el maestro de orquesta. Muy bien, entonces hipocampo no es una circunvolución
del sistema límbico y que tiene otra función. B, el área orbitofrontal, esa circunvolución que está ahí en la base del lóbulo frontal sobre el techo de la órbita, pertenece al área prefrontal y al sistema límbico. ¿Es así? Sí, profe. Es correcto, porque el área orbitofrontal, la circunvolución, es parte del sistema límbico. ¿Y por qué es parte del área prefrontal? Porque acuérdense que nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones, podemos controlar nuestros miedos, podemos controlar nuestra alegría también, cuando que no sea excesiva, o podemos controlar nuestros sentimientos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y acuérdense que el área prefrontal tiene que ver con lo ejecutivo, con lo cognitivo. Entonces, nosotros decidimos sobre nuestra vida principalmente con el área prefrontal, ¿se acuerdan? Entonces, para mantener el control de nuestras emociones o de nuestras conductas o de nuestro comportamiento, debe haber una relación con esa área. Hay una conexión, un feedback, se llama, ida y vuelta, es decir, el área prefrontal con el sistema límbico y el sistema límbico con el área prefrontal. ¿Por qué? Porque el sistema límbico también, al expresar sus emociones o sus conductas, se entera el área prefrontal porque va a decidir si yo te voy a pegar una piña o no te voy a pegar una piña. Yo tengo ganas de pegarte una piña, entonces el sistema límbico le dice al área prefrontal, yo te voy a pegar una piña, y el área prefrontal dice, no, pará, porque si le pegas una piña, es muy probable que te lleven preso o que te echen de la facultad, ¿me entienden? Entonces, el área orbitofrontal pertenece al área prefrontal, también al sistema límbico, porque de esa manera el sistema límbico también está controlado, a diferencia de los animales, ¿no? Aunque a veces no lo controlamos. Bueno, muy bien, seguimos. La C, ¿el núcleo subcalloso es parte del sistema límbico? No es un núcleo, profe, es una circunvolución. Ahí está el tema, que no es un núcleo, es una circunvolución, o sea, hay un montón de neuronas ahí a lo largo formando una circunvolución, no forman un solo paquete de núcleo, sino que hay neuronas y fibras blancas, neuronas intercalados, no forman un solo. Es una circunvolución, entonces no es correcto. D, ¿el sistema límbico participa en la memoria a corto plazo? No, la memoria a corto plazo, porque tiene relación con la memoria de trabajo, es del área prefrontal, pero esa memoria a corto plazo alcanza al hipocampo, lo alcanza, para que el hipocampo pueda guardar eso cuando emocionalmente fue significativo, cuando estuve motivado para aprender, cuando adopté una postura, una conducta de aprendizaje, cuando emocionalmente fue fuerte para mí, lo aprendí. No estoy hablando solo de lo académico, sino que todo lo que queda grabado, patente en nuestra mente, desde niño incluso, queda guardado en la memoria a largo plazo a nivel del hipocampo y no en la de corto plazo, que no pertenece al sistema límbico, la de corto plazo. La de corto plazo pertenece al área prefrontal, a lo cognitivo del área prefrontal. Es lo que me permite a mí hacer esto. Por ejemplo, ustedes están utilizando ahora la memoria a corto plazo, están utilizando la memoria la memoria de trabajo. Y si yo les pongo cosas emocionales que impacten en ustedes, entonces es muy probable que se esté convirtiendo ya a memoria a largo plazo y mañana ustedes lo puedan recordar, porque emocionalmente les fue significativo. Por eso yo les digo a ustedes que opinen, que se equivoquen, que digan barbaridades ahora, porque son como estímulos que el sistema límbico va a tomar y mañana le va a hacer acordar a ustedes porque emocionalmente les ayudó a guardar en el sistema límbico, en la parte del hipocampo. ¿Está? Todo lo que uno repite y todo lo que uno repasa es lo que nos permite que se guarde en el hipocampo, en el sistema límbico y lo recordemos después.
todo lo que nosotros no utilizamos, todo lo que ustedes por allí, el montón de cosas que van a escuchar de mí hoy, muchas cosas van a olvidarse, pero van a acordarse de aquello que más impactó a su hipocampo. ¿Por qué? Porque el hipocampo tiene que ver con la memoria a largo plazo, no a la de corto plazo. Entonces, la D no es correcta, nos quedamos que la 4D es la única correcta aquí. Perfecto. Muy bien, seguimos con la 5. También aquí vamos a tener la última pregunta del sistema límbico, y fíjense, 3 preguntas al hilo. ¿Por qué? Porque me parece que el sistema límbico es algo importante que ustedes puedan saber. Dice, ¿cuál es la correcta? Acá tenemos que también buscar la correcta. La D, el profe. sistema límbico, vamos a ver, el sistema límbico cumple función de conducta. B, el sistema límbico tiene que ver con el instinto. C, la amígdala se relaciona con las emociones. Y D, todas son correctas. ¿Qué respuesta me dijo la compañera? La D, profe, dije yo. La D de La D. dedo. La D. La D de dedo. Todas son correctas. Sí, profe, Bueno. la D es, todas son correctas. Muy bien. Correcto. Perfecto, parece que hay unanimidad en esta pregunta, así que correcto. Entonces la A, el sistema límbico cumple función de conducta, sí, ya lo hemos estado diciendo recién, lo hemos visto la clase pasada, tiene que ver con las conductas. Nosotros tenemos una forma de actuar de acuerdo a la sociedad en que estamos viviendo, nos comportamos de acuerdo a eso. El sistema límbico tiene que ver con los instintos, sí, con el instinto de conservación, con el instinto de defensa, de preservación, con el instinto de reproducción, etc. Parte de todos los mamíferos y los animales, nosotros no somos la excepción. El sistema límbico tiene que ver con lo instintivo, nuestra primera reacción es instintiva. Acuérdense de los niños actúan por instinto, aún su área prefrontal no está madura todavía, va a madurar y le lleva su tiempo para terminar de mielinizarse sus fibras. Entonces por allí los niños tienen una forma de ser particular porque no tienen un freno o no tienen un razonamiento como lo tenemos los adultos. El sistema límbico tiene que ver con el instinto. C, la amígdala se relaciona con las emociones, exclusivamente la amígdala tiene que ver con lo emocional. Las amígdalas, 2 pequeñas cositas allí, parecen una aceituna, una uva, están de cada lado porque tenemos 2 hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, 2 amígdalas que tienen que ver con las emociones. El miedo, el enojo, también la alegría, la felicidad, tienen que ver con las amígdalas. O sea, es netamente emocional. La amígdala es emoción pura. Entonces, todas son correctas. Muy bien han dicho ustedes. Todas son correctas. Vamos con las 6. Las siguientes afirmaciones tienen que ver ahora con el hipotálamo. Y aquí ya nos cambia la cabeza porque dice excepto. O sea, me está diciendo, todas van a ser correctas. ¿Cuál es la incorrecta? La D. La D, profe. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver que la A dice control de la saciedad. ¿La saciedad de qué? Del hambre y de la sed. Del hambre. Del hambre y de la sed, profe. Exacto. Exactamente. Del hambre y de la sed. Cuando yo tengo hambre, el hipotálamo es el que me avisa que tengo que tirarle algo a mi estómago. Y cuando le tiré algo y ya me tranquilicé, entonces el hipotálamo también me avisa que ya estoy saciado. Lo mismo pasa con la sed. Muy bien, control de la temperatura, es correcto para ustedes también, ¿no es cierto? Control de temperatura, principalmente los lóbulos de la parte anterior del hipotálamo tienen que ver con el control del frío y la parte posterior con el control del calor. Muy bien, temperatura. O sea, cuando hace frío, el hipotálamo, ¿qué hace? Trata de que los vasos sanguíneos se achiquen y que no pierdan calor. Trata de que no transpiremos. Cuando hace frío, le temblamos. ¿Para qué? Para que haya calor, se genere calor. Cuando temblamos, en realidad estamos tratando de generar calor. El hipotálamo está tratando de calentar nuestro cuerpo. ¿Está bien? Pero eso es cuando hace frío, ¿no? Tratando de preservar el calor.
pero cuando hace calor ocurre lo contrario, nuestros vasos sanguíneos se dilatan más, las glándulas sudoríparas aparecen porque tiene que enfriar nuestro cuerpo, hay que perder calor de dentro del cuerpo, y entonces esa transpiración, esa pérdida de calor por medio de los vasos sanguíneos trata de enfriar un poco lo interno. Si no logramos enfriar, va a subir la fiebre, vamos a tener fiebre. Bueno, muy bien, entonces tiene que ver con la temperatura. ¿Se interviene en la función del sueño? Sí, el hipotálamo inicia y ritmo finaliza. circadiano, profe. Sí, exacto, forma parte del ritmo circadiano, forma junto con el sistema activador reticular ascendente. Ustedes saben que el hipotálamo produce una hormona, que yo no les mencioné ni les estoy mencionando ahora, sino para que ustedes sepan que el hipotálamo le envía a la esa hormona al sistema reticular, al sistema activador reticular ascendente o descendente, de tal manera que lo inhibe al sistema activador reticular ascendente, ¿no? Para que tengamos sueño. El SARA. Lo inhibe. ¿Cuándo se activa esa hormona? ¿Cuándo se produce en el hipotálamo? Cuando ponemos todo oscuro. Si ustedes van a dormir la siesta y ponen todo oscuro, ¿no? Entonces es más fácil que se duerman. ¿Por qué? Porque ahí van a estar estimulando el hipotálamo de ustedes para que el hipotálamo produzca en el sistema reticular el dormir, no el despertar. ¿Me entienden? Si ustedes dejan todo abierto y hay una claridad, es un poco más difícil, tienen que ser buenos durmiendo para poder dormirse igual. Algunos lo pueden hacer dormir hasta sentado o parado, así que son maestros en eso, pero hay otros que necesitan eso, ¿no? Necesitan tener todo oscuro, un ambiente tranquilo, y la oscuridad es el principal estímulo. Yo también. Bueno, yo no tengo problema para dormir, ya me estoy durmiendo con lo que estoy hablando. No. Bueno, pero así es como actúa el hipotálamo, principalmente con la oscuridad, para dormir. Bueno, profe, yo quería hacerle una consulta antes que siga. Diga. El decir que liberan hormonas y el decir que segregan hormonas, ¿es lo mismo? Sí. Es sinónimo, sí, es lo mismo. Ah, bien. Es lo mismo. Ah, bien. Segregar viene más de producir y eliminar y liberar, y lo otro es directamente decir liberar, ¿no? Es lo mismo, se usa de la misma manera. Muy bien, D. Centro integrador del gusto y el olfato. Esa es la falsa, No, ¿ves? profe, esa no es. Esa es la incorrecta. Ni ahí, Falso. ni ahí, nada que ver. El gusto va por otro lado, el olfato va por otro lado, no, con el hipotálamo no tiene nada que ver. Perfecto, entonces la 6D es la que marcamos. 7, también seguimos con el hipotálamo. ¿Cuál es la correcta? Aquí ya cambiamos otra vez la cabeza, ya no hablamos de lo incorrecto, sino cuál es la correcta. A, no es parte del sistema endocrino. B, tiene centros que controlan el enojo y el miedo. C, produce hormonas llamadas prolactina y oxitocina. D, liberan hormonas liberadoras para la adenohipófisis. La C. La C para 1. La B es, profe, porque no tiene centros que controlan el enojo y el miedo. Pero pregunta cuál es la Acá te dice correcta. cuál es la correcta. Ah, Yo estoy entre la C y la D. Yo ¿cuál estoy es entre la C y la D. correcta? Lo mismo. Claro. Damos vuelta, por eso yo le dije, aquí nos da vuelta la cabeza, porque ya no buscamos lo que es incorrecto, sino buscamos lo que es correcto. ¿Vieron La que? B, profe. Bien, La la B. B. Ahora miramos la B, Entonces, yo digo la C, profe. la C, La C. la C, Producen hormonas llamadas prolactina. Eso se La produce C. en el hipotálamo. Bien, vamos a repasar, porque este es un tema un poquito complicado con respecto al sistema neuroendocrino. Neuroendocrino. ¿Por qué neuroendocrino? Porque participa el hipotálamo y participan las hormonas. Participa el hipotálamo y la
hipófisis, una glándula que está debajo, no está dentro del cerebro, sino está abajo del cerebro, pero se conecta el hipotálamo con la hipófisis. Y se produce hormona. Entonces, miren, vamos a ver, la A no es parte del sistema endocrino. Esa no es correcta, es incorrecta. ¿Por qué? Porque eso es parte del sistema endocrino. Es parte. ¿Cuál es el sistema endocrino? Todo lo que es endocrino. La tiroides es endocrina, las glándulas suprarrenales es endocrino, la hipófisis es endocrino, el páncreas es endocrino porque produce hormonas, etc. Entonces, todo eso son el sistema endocrino. Y justamente el hipotálamo forma parte de todo ese sistema endocrino porque produce hormonas. Acuérdense ustedes que endocrino es hormona. El endocrinólogo es el que atiende sobre las enfermedades de las hormonas. Entonces la A no vamos a marcar porque no es correcta y yo estoy buscando acá la que es correcta. La A me dice no es parte del sistema endocrino y eso es mentira porque sí es parte del sistema endocrino. B. Tiene centros que controlan el enojo y el miedo. No. Nosotros dijimos recién que la amígdala es netamente emocional. El enojo, el miedo, la alegría, la felicidad, amígdala. El hipotálamo es parte del sistema límbico, pero no tiene que ver con el enojo y el miedo. ¿Está bien? Entonces, la B no es correcta, no es correcta. La C, produce hormonas llamadas prolactina y oxitocina. Ustedes saben que, claro, porque la prolactina no es del hipotálamo. Claro, exactamente. Aquí esa es la trampita. Había dos hormonas solamente que producía, el hipotálamo. ADH, algo así, oxitocina. La antidiurética, o sea, la antidiurética significa que actúa en el riñón para que no se produce la diuresis, o sea, para que no orinemos. Entonces, si ustedes están deshidratados, el hipotálamo va a producir una antidiurética. ¿Para qué? Para que no eliminen orina, o que la orina sea más concentrada, que cuide el agua porque están deshidratados. Cuando tienen mucha agua, no se produce antidiurética, no se libera la antidiurética, cuando ustedes tomaron mucha agua, mucha gaseosa, mucho alcohol, bueno, eso elimina, no hay antidiurética ahí porque ustedes no necesitan, tomaron mucho tereré, tomaron mucho mate, entonces el riñón no necesita cuidar ninguna antidiurética, no hay antidiurética, pero cuando están deshidratados porque no tomaron en todo el día y estuvieron hablando mucho o simplemente no tomaron nada, van a ir a orinar más concentrado porque se van a eliminar los desechos del metabolismo con poca agua, muy poca agua, entonces la orina va a ser más oscura, no tiene que ser negra, ¿no? Tiene que ser más amarilla, oscura. Entonces ahí es porque le falta el líquido a ustedes, está la antidiurética actuando para preservar. Acuérdense que el 60% de nuestro peso corporal tiene que ver con el agua es lo más importante de nuestro cuerpo. Bueno, muy bien, entonces las hormonas que produce es la antidiurética y la oxitocina y se almacenan en la neurohipófisis, se produce en el hipotálamo y se almacenan en la neurohipófisis. Y entonces la D no es otra, no nos queda otra porque dice liberan hormonas liberadoras para la adenohipófisis. Esa es la diferencia, que son hormonas liberadoras o son sustancias químicas que liberan las hormonas que están en la adenohipófisis. ¿Está? Esa es la correcta. Profe, Sí. yo entré en una duda porque ¿no era que la adenohipófisis fabrica y libera? Claro, pero fabrica y libera cuando recibe el estímulo de las hormonas del hipotálamo. De los factores del hipotálamo. O sea, el hipotálamo, por ejemplo, le produce hormona liberadora de prolactina y entonces van a la adenohipófisis y la adenohipófisis produce prolactina.
hormona liberadora de hormona de crecimiento, y entonces el hipotálamo le envía eso y la adenohipófisis produce la hormona del crecimiento. ¿Me entienden? Claro, El hipotálamo bien, bien. produce hormona liberadora de hormona tiroidea y va a la adenohipófisis, y la adenohipófisis produce hormonas tirotrofina liberadora de, o sea, hormona de la tiroides. ¿Está? Bueno, hay una muy parte bien, que entonces, explica esto, profe, que, o sea, se puede crear, pero gracias a esos factores liberadores que son estimulados del hipotálamo. esa sería la palabra correcta, factores liberadores, que son como hormonas, pero en realidad son factores liberadores. Y quizás esa sería la palabra que tendremos que usar para no confundirnos con las otras hormonas de la adenohipófisis, ¿eh? Entonces, ahí podemos diferenciar bien. Factores liberadores, hormona ADH y oxitocina. Entonces, el hipotálamo que produce factores liberadores y hormona ADH, antidiurética, y oxitocina. Entonces, el término hormona le dejamos para la adenohipófisis. ¿Está bien? Igual yo así no les voy a preguntar así para que ustedes no tengan ese problema. ¿Estamos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? No, deja de joder con eso. Porque esto ustedes están entendiendo aquí por qué puede haber trastornos orgánicos. Acuérdense ustedes que el hipotálamo pertenece al sistema límbico. Entonces, emocionalmente afecta cuando emocionalmente alguien está afectado, va a afectar también al normal funcionamiento de su organismo, ¿eh? Entonces las chicas cuando se asustan que por ahí no viene el periodo y no estuvo con nadie, entonces se asustan mucho, y en realidad el problema, o estuvo y se cuidó y resulta que parece que falló, no es que falló, sino que lo tensional, la ansiedad y todo eso puede jugarle una mala pasada también hormonalmente en su organismo. Bueno, seguimos un poquito. La 8. En las siguientes afirmaciones señale la correcta. Señale la correcta. A. El sistema neuroendocrino tiene que ver con el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo controla varios sistemas y produce homeostasis. C. La hipófisis produce hormonas fundamentalmente como crecimiento y sexual. D. Todas son correctas. La A. No, todas son correctas, profe, ahí. La A para uno, la D para otro. El hipotálamo no controla varios sistemas, me parece. El Vamos a ver. hipotálamo es el maestro de la orquesta y es el guardián del cuerpo. Por ahí pasa El todo. guardián, maestro Sí. guardián. Ah, ahí estaba. Guardián del cuerpo. La de Siempre me confunde hipotálamo y hipocampo. Sí, sí, sí. La D de dedo. Sí, la D, profe. El guardián es el perro guardián es el hipotálamo. Bueno, muy bien, vamos para la respuesta. El sistema neuroendocrino tiene que ver con el hipotálamo y la hipófisis. Eso no puede haber duda porque recién lo dijimos, ¿no es cierto? El Sí, neuroendocrino tiene que ver con hipotálamo y hipófisis. Bien, B. El hipotálamo controla varios sistemas y produce homeostasis. Claro, por eso decíamos que es el maestro de orquesta, y ahora hay un nuevo término, el guardián de la orquesta o el guardián. El ¿Por qué? guardián del cuerpo, Guardián profe. del cuerpo. Claro, el guardián del cuerpo, ¿por qué? Porque forma parte del sistema límbico, forma parte del sistema nervioso autónomo, lo controla, y también se relaciona con todo lo que es el cerebro frío, calculador que yo les decía, con el área cortical. Y eso es importante, y también el sistema neuroendocrino. ¿Por qué? Porque de esa manera mantiene lo que es la homeostasis. ¿Ustedes se acuerdan lo que es homeostasis? Sí, profe, profe, el mantener equilibrio el interno del equilibrio organismo. Equilibrio interno. Equilibrio Entonces, interno. Equilibrio claro, interno del entonces, organismo. el hipotálamo interviene con todo eso. Entonces, si ustedes emocionalmente están afectados, también orgánicamente pueden estar afectados. O si ustedes están ansiosos, orgánicamente también se va a manifestar en el cuerpo, también se va a manifestar hormonalmente y también se va a manifestar en el comportamiento, ¿no?
¿Por qué? Porque el hipotálamo interconecta todos esos sistemas entre sí. Trata de ayudar a recuperar el equilibrio, trata de hacerlo, ¿no? Dándote sueño, o dándote hambre, o estimulando al sistema simpático para que salgas a correr, o para que te tranquilices, se conecta con el área prefrontal para que razones un poco y controles tus emociones. Es decir, trata de mantener que haya un equilibrio en el organismo, en el medio interno. En realidad, trata de defender. Entonces, por eso está bien el término de guardián, ¿no? Así que pueden llamarlo también así. Muy bien. C. ¿La hipófisis produce hormonas, fundamentalmente crecimiento y sexual? Sí. La hormona de crecimiento se produce en la hipófisis, y las hormonas sexuales, que son dos, una para que madure el óvulo, la otra para que participe en toda la producción de estrógenos y progesterona, y en el hombre también, en el hombre esas hormonas sexuales hacen que maduren los espermatozoides, y la otra que el espermatozoide tenga los medios adecuados para poder ser viable, poder sobrevivir hasta que llegue hacia el final de su carrera. Todo tiene que ver con las mismas hormonas, no es solo en las mujeres, sino en los varones también. Todas son correctas, entonces la 8, todas son correctas. 9, vamos al 9. Respecto al sistema nervioso autónomo, señálelo incorrecto. Aquí ya nos está cambiando de nuevo nuestra cabeza. Venimos acelerado tratando de responder cuál es correcta. Ahora nos dice, no, pará, es incorrecto. O sea que la mayor parte de las respuestas van a ser correctas, solo que una no va a ser correcta. La A. Controla y coordina la función visceral, músculo liso y glándulas. B. Las neuronas de orden central hacen sinapsis con neuronas ganglionares siempre. C. Los órganos son dirigidos o por el simpático o por el parasimpático. No pueden tener ambos. D. Tiene función adaptativa y predictiva. ¿Cuál les parece a ustedes que es lo correcto? La C, profe. Lo incorrecto, La B. C, profe. La B, profe, de porque La C. son neuronas siempre. ganglionares, no neuronas ganglionares. Bien, ahora vamos a ver la C, la B. Hay dos posturas, C o E. Bien, vayamos a analizar. Primero empezamos por la A. Dice, controla y coordina la función visceral del músculo liso y las glándulas. Esta es correcta porque está hablando de vísceras, o sea que está hablando de pulmones, de corazón, de intestinos, De órganos internos. de órganos internos. El músculo liso no es este músculo que ustedes ven ahí, bastante bien. Bien Bueno, ahí, ese no es el músculo liso es el músculo lo que está, mueve a los claro, en los vasos sanguíneos, en los órganos que tienen, en los intestinos, que tienen que tener movilidad. Son músculos lisos, estos son músculos estriados, ¿no? Bueno, el mío es estriado porque tiene estría, profe. Claro, tienen estrías, sí, es cierto eso, porque no son lisos, sí, ya que son así dibujados. Bueno, muy bien, entonces, músculo liso también, y las glándulas, ¿no? La glándula sudorípara, las glándulas salivales, las glándulas, como el páncreas es una glándula, la vesícula es una, bueno, no, la vesícula es una vesícula, hay otras glándulas, como las glándulas genitales, etc., funcionan automáticamente. Entonces, es el sistema nervioso autónomo el que los coordina. Así que la A es correcta, y estamos buscando la incorrecta. B, las neuronas de orden central. Cuando ustedes escuchan hablar de orden central, ustedes tienen que decir, orden central, todo lo que está dentro de los huesos, o sea, encéfalo y la médula espinal. Encéfalo y médula espinal, eso es de orden central. Las neuronas de orden central son las neuronas que están o en el cerebro, o en el cerebelo, o en el tronco, o en la médula espinal. Entonces acá me dice, las neuronas de orden central, o sea, las neuronas que pertenecen al sistema nervioso autónomo,
que están en el sistema nervioso central, eso está diciendo, hacen sinapsis con neuronas ganglionares siempre. No, profe, preganglionares. No, fíjense la pregunta. Estas neuronas, por ejemplo, vamos a tomar el simpático. El simpático tiene neuronas a nivel del asta lateral de la médula, que va desde T1 a L1. ¿Eso es central o periférico? Esas neuronas. Periférico, profe. Periférico. No, esas neuronas son centrales porque están en la médula. Están en la médula. Acuérdense que yo, por eso les dije, el sistema nervioso central es el encéfalo y la médula espinal. ¿Está bien? Sí, Entonces, sí. cuando aquí nos dice las neuronas de orden central, nos está diciendo las neuronas que están en el sistema nervioso central, por ejemplo, el simpático, que tiene ahí en la médula, el parasimpático, que lo tiene en el tronco y en la médula, esos son neuronas de orden central. Y me está diciendo, esas neuronas, que son del orden central, hacen sinapsis con otras neuronas que están en los ganglios. Y cuando Sí, uno es mira cierto. el sistema, cuando uno mira el simpático, la prolongación de la neurona que va de la médula hace sinapsis en la cadena ganglionar paravertebral. Y cuando uno mira el parasimpático, esa neurona que está o en el tronco o en la médula sacra envía su prolongación a un ganglio que está antes de la llegada al órgano blanco. O sea, que esa respuesta es correcta. ¿Por qué? Porque me está diciendo que las neuronas de orden central hacen sinapsis con neuronas ganglionares siempre. Siempre pasan por un ganglio, eso está diciendo. Y es así. Tanto el simpático como el parasimpático siempre pasan por un ganglio. Van a hacer sinapsis con una neurona ganglionar. ¿Son preganglionares esas neuronas? Sí, son preganglionares. Pero acá me está diciendo o me está afirmando que esas neuronas de origen central o preganglionares siempre hacen sinapsis con las que son ganglionares. Y es correcto. No sé si me interpretaron, ¿me entendieron? Sí, ahora sí, profe, entendí. Perfecto. Vamos con la C. Los órganos son dirigidos o por el simpático o por el parasimpático, no pueden tener ambos. Esa es Es incorrecta. incorrecto. Profe, Eso es pueden tener incorrecto. Eso es incorrecto. Exactamente. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque los dos tienen que controlar. O sea, ustedes empiezan con el simpático, empieza el corazón a latirle y tiene que llegar un momento en que el corazón debe tranquilizarse. Y para eso exactamente. necesita del parasimpático. Entonces, la C no, perdón, sí, la C Es no es incorrecta. correcta. Y la D tiene función adaptativa y predictiva, sí, les prepara para la acción. Ajá. ¿No? Ese me acuerdo, Tiene profe. adaptativa y Prepara para la, predictiva. ¿Qué? prepara para la acción, ese me acuerdo. Claro. Claro, ustedes van a entrar a rendir un examen oral con un tribunal, entonces ustedes van a estar preparados con el sistema simpático antes, prediciendo lo que puede pasar. O sea, van a tener hasta una sensación de ganas de salir a correr, ¿no? ¿Por qué? Porque es predictivo. Yo estoy El nervioso, ejemplo estoy del toro, con ganas de profe, salir a que correr. dio. ¿Cómo? Con el ejemplo del toro que dio. Claro, exactamente, exactamente. Muy bien. La 10. Bueno, entonces 9C. La incorrecta es la C. La 10. Señale lo correcto también con respecto al sistema nervioso autónomo. A, el simpático nos prepara para la acción de relajación y conservación de energía. B, el parasimpático me motiva a la acción en momento de peligro. C, la sudoración, la inhibición de la función digestiva y urogenital es por el simpático. Y D, la noradrenalina es el único neurotransmisor del sistema parasimpático. Ahí está. Jodida esta che. Señale lo correcto. La D, profe, la D puede ser. Sí. La D para uno, muy bien. La ¿Alguien más? es un neurotransmisor. ¿Cómo? ¿Alguien más se juega? Sí, la D, profe. Yo me juego por La D. Bueno. Porque estamos buscando aquí la correcta, ¿eh? La correcta.
Me motiva, no. La C es, profe, la sudoración, la inhibición de la función digestiva y urogenitales por el sistema, por el simpático. Bueno, vamos a ver. La A. ¿El simpático nos prepara para la relajación y conservación de energía? Sí, No, profe. No, no. No, profe. El es de lo contrario. parasimpático. El parasimpático. El parasimpático nos prepara para relajarnos y la conservación de la energía es el parasimpático. El simpático nos prepara para la acción, la acción de hacer algo, nos prepara para cruzar una calle muy transitada, nos prepara para saltar cuando un toro nos corre, nos prepara para entrar a pelear con alguien o nos prepara para entrar a rendir un examen. El simpático es el que se encarga de estresarnos. El parasimpático es el que nos ayuda a relajarnos, a estar tranquilos, conservar la energía. Entonces la A no es correcta. La B, el parasimpático me motiva a la acción en momentos de peligro. No, Si es así, No, lo que estamos no. muertos. Es al Si es revés, así, ¿no? estamos muertos, ¿no? No, en el parasimpático, ya La dijimos C. recién, La C es la correcta. la B no es correcta. Y la C dice la Sí. sudoración, exacto. Esa Acuérdense, sí, profe. voy a entrar a rendir, Función empiezo a digestiva, transpirar, me transpira la mano, Ah, la inhibición de la función digestiva, como algo antes de entrar a rendir, me cae un pesado, ¿será? Y la urogenital tampoco es bueno tener un encuentro con la pareja en momentos antes de ir a Ahí, rendir. por eso me porque, acordé, profe, que esa era la correcta, porque usted dijo Ah, qué bien tenés. exactamente, que el Qué bien. simpático cuando estaba activo que no intentemos utilizar nada de esas cosas. exacto, esperen a que el parasimpático actúe. Para festejar después de rendir esa Claro. cosa. Muy bien. Y la D es la noradrenalina, es el único transmisor del sistema parasimpático. No. No, No, La justamente acetilcolina, acetilcolina. profe. la acetilcolina también participa con el sistema Sí. parasimpático, ¿no? En el simpático sí, solo la noradrenalina, lo que es estimulante, lo que te estimula, pero en el parasimpático necesitas también la De las dos. acetilcolina. Me saqué un 8, ¿Estamos? profe. Muy bien, perfecto. Vamos a dejar de compartir. Nos vemos las caras. Yo le quería Yo los veo a ustedes. preguntar, Sí, el ritmo circadiano es lo mismo que el biorrítmico, el sistema biorrítmico, sí, por ahí cuando te es lo preguntan mismo. qué sistema biorrítmico tenés, ¿es lo mismo que este ritmo circadiano? Porque yo lo Sí. conocía como biorrítmico y después usted nos enseñaste del ritmo circadiano, entonces tenía esa duda. Pero bueno. Sí, 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 Bien. es lo mismo. Hay nuestro organismo, nosotros tenemos ciertos ritmos circadianos y son biológicos. Entonces, Sí. por eso el biorritmo también Biorrítmico. es sinónimo. Ujú, es Ah, sinónimo. ok, ok. Dormimos todos los días, la temperatura se modifica todos los días, la mujer tiene su periodo todos los meses. Esos son ritmos. Respiramos a 17, a 15, a 17 respiraciones por minuto. Eso es un ritmo biológico, ¿no? Un Claro, biorritmo pero también. yo me refería, por ejemplo, mi biorrítmico, por ejemplo, hay como decirlo, creativo, comienza para mí 5:30, 6 de la mañana hasta las 10. Pasó ese horario y ya Sí. no sirvo, para decirlo de otra manera. Claro, Pero es tu ritmo sí, biológico, sí, sí, es tu sí, biorritmo, sí, es tu ahí, biorritmo. Tiene que ver con muchas cosas, pues una de esas cosas es una. está bien, gracias. Bueno, sí, el sistema límbico también ingresa al examen. ¿Sabes? Bueno, muy bien. Profe, Sí, yo le quería preguntar, ¿vio cuando usted habla acerca de los niños que tienen epilepsia y que se quedan sí, como colgados? Yo le quería preguntar, sí. si uno le habla al niño, ¿este reacciona o sigue colgado? No, sigue colgado, pero son segundos nomás, son pocos segundos, ¿no?
enseguida reacciona y vos pensás que reaccionó porque vos le hablaste. Y reacciona porque se terminó la confusión, digamos, ¿no? Ah, ok. Sí, porque son cortitos, pero el convulsionar, convulsionar, convulsionar y convulsionar y convulsionar, por así decirlo en la jerga común, es como que te va matando neuronas, ¿no? Claro. Entonces te desgasta y bueno, eso lleva a que haya ciertas deficiencias cognitivas, ¿no? Ah, ok, gracias, profe. Bueno, de nada. Profe, entonces ritmo cardíaco es lo mismo que decir ritmo circadiano, dijo, eso es lo que explicó recién, ¿verdad? Claro, sí, el ritmo cardíaco también es parte de los ritmos circadianos o biorritmos que tenemos nosotros los seres humanos, ¿sí? Sí, eso le iba a preguntar porque en el Power decía ritmo cardíaco y usted cuando lo explica dice ritmo circadiano, entonces me quedaba ahí, entonces le iba a preguntar, oye, Sí, sí, es lo mismo. Bueno, básicamente hemos repasado todos los temas que entran hablando no solo de la pregunta, sino un poco más para que les quede más claro los temas. Ahora habrá que repasar ustedes los Power nada más, de las dudas que hayan quedado. Bueno, mañana lo mismo que siempre, desde las 18:30 horas se va a poder ingresar al examen. Ustedes tienen que elegir el mejor horario que les parezca a ustedes. Van a tener tiempo hasta el día miércoles a las 12 menos 5 de la noche. No se apuren en rendir, busquen, sean calculadores, busquen a ver cuándo tienen mejor internet, cuándo están mejor preparados. Puede ser a la madrugada, despiden al novio y se ponen a rendir, y o si no, a la mañana temprano se levantan y buscan un lugarcito donde tomarse el tiempo, porque ustedes ya saben cómo es el sistema. Una vez que ustedes ingresan a rendir el examen, ya lo tienen que terminar, no pueden salir y volver a entrar. Entonces tienen esos 30 minutos para responder solamente 10 preguntitas como estas, fáciles, sencillas. Así que les deseo un éxito completo. Gracias, profe. Y aquellos que tienen que recuperar, nos volvemos a encontrar, van a tener el examen el martes al horario nuevamente de la clase teórica. También van a tener la misma modalidad, va a empezar a las 18:30, eso ya lo voy a mandar como informe para que todos sepan, y van a tener tiempo hasta el otro día a las 12 menos 5 de la noche también. Aquí, queridos, hemos terminado prácticamente con todo. Ustedes no van a tener trabajo práctico esta semana, ya no hay más trabajos prácticos, así que terminamos el cuatrimestre, y nos preparamos para encontrarnos en el examen final. Gracias, profe. Bueno, nos vemos entonces. Feliz noche para todos. Que la pasen lindo. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Si no nos vemos, feliz Navidad. Nos vemos. Igualmente, gracias, feliz año nuevo, próspero año nuevo. Que el Papá Noel esté generoso este año. Éxitos. chao. Chao. Chao.